Muy buenas otra vez, ya sabéis que estamos con noticias de actualidad, intentando trasladarla a un punto de vista didáctico. Esta semana estamos con el monotema, el domingo son las elecciones en Cataluña, mucho se está hablando sobre una hipotética declaración unilateral de dependencia en los días venideros a las elecciones del domingo. Varios dirigentes nacionales e internacionales se están pronunciando al efecto, pero bueno, como en la casa tenemos al máximo experto en la Unión Europea, pues nos lo hemos traído aquí. Muy buenas, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? Para que nos aclare un poquillo el tema, y bueno, te voy a hacer simplemente una pregunta muy directa, Javier. Con la normativa europea en la mano, ¿cabría una futura Cataluña independiente dentro de la Unión Europea? Hombre, la respuesta rotunda es que no, pero claro, hay que explicarlo. No existe una norma explícita, un artículo dentro de los tratados que diga que si una región se independiza unilateralmente y sin el consenso del Estado padre o madre, como lo queramos llamar, que eso sea ilegal o que eso sea contrario a los tratados o que eso sea, no fuera a ser reconocido por la Unión Europea. Así expresamente no está, pero realmente desde el punto de vista en que ya se rompe con la integridad territorial, y eso es uno de los principios de los tratados de la Unión Europea, el velar y el mantener, garantizar la estabilidad y la integridad territorial de los estados, eso ya sería un primer paso, más luego, claro, en el momento en que en este caso se entendería que al ser unilateral Cataluña se saltaría el proceso constitucional, sería algo en contra de la normativa interna, eso también desde la Unión Europea no sería aceptado cuando se incumple la propia constitución interna de un Estado. La normativa nacional. Efectivamente, eso también la Unión Europea pues, lo ve como un incumplimiento del propio Estado, bueno, ordenamiento jurídico, y entonces eso no lo toleraría o no sería ni bien visto ni por la Unión Europea como institución, ni por los Estados miembros, porque también se abre un precedente un poco pues, peligroso. Que no es que le preocupe únicamente a España, le preocupan al resto de Estados miembros de la Unión Europea, porque se pueden ver en la misma tesitura. Bueno, además, no me quiero enrollar mucho con esta pregunta, pero sí que es cierto que luego, claro, muchas veces se pregunta, pero ¿y existe también algún proceso para expulsar a un Estado, a un nuevo Estado, o a Cataluña en este caso, de la Unión Europea? No existe ese proceso porque no es necesario realmente. Cataluña y Aragón, Madrid y el resto de comunidades autónomas o regiones en otros países forman parte de la Unión Europea en tanto son parte del territorio de un Estado miembro, que es un Estado con pleno derecho porque han pasado el procedimiento, con todo lo que es el sistema de adhesión a la Unión Europea. En el momento en que una parte de ese Estado miembro deja de ser parte de ese Estado miembro, también queda fuera de la Unión Europea. Entonces, no es que se le expulse a Cataluña, sino que directamente la propia declaración unilateral de independencia quedaría fuera de la Unión Europea. Básicamente eso, en resumen, pues no tendría cabida, y además luego sería muy difícil que Cataluña pudiera volver a incorporarse. Tendría que iniciar un proceso de adhesión. Efectivamente, eso sería ya la segunda parte, y eso le puede llevar años y años. El último en entrar ha sido Croacia, y desde que lo solicitó hasta que finalmente se incorporó a la Unión Europea como Estado de pleno derecho, pasaron 10 años, son bastantes años, con todo lo que eso supondría económicamente. Porque ya que estamos con el tema, o sea, lo que nos tiene que quedar claro de momento a los alumnos que también nos están preguntando sobre el asunto es que con la normativa española, con la Constitución en la mano, no puede haber esta declaración unilateral de independencia sin una reforma constitucional. Con la normativa europea tampoco. Entonces, a propósito de lo último que estabas diciendo, ¿cuál sería el paso para que un Estado pudiera ser reconocido internacionalmente como independiente? Tú que estás puesto en el tema. Sí, claro, y aquí sucede un poco parecido con lo anterior. Tampoco hay un procedimiento escrito. En este sentido, no hay ni siquiera en la Carta de las Naciones Unidas, ni ninguna normativa aprobada por las Naciones Unidas te dice exactamente cómo tiene que reconocerse un Estado. Y muchas veces pensamos que un Estado no es tal hasta que no lo reconoce la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no es tampoco exactamente así. Lo que hacen las Naciones Unidas es
reconocerlo como Estado miembro de las Naciones Unidas, pero ese Estado puede existir previamente. ¿Cómo se constituye un Estado? Pues es simplemente con los hechos, es decir, cuando ya ese Estado ha sido reconocido por el resto de Estados, pues porque han iniciado relaciones bilaterales o ya se ha creado ya pues un vínculo diplomático entre ese Estado y otros Estados miembros de la comunidad internacional, es ese reconocimiento recíproco y mutuo el que crea ya un poco la entidad de ese Estado, de ese nuevo Estado independiente. En el caso de Cataluña, pues también sería complicado, pues también por lo mismo, igual que la Unión Europea lo rechazaría por cómo se ha producido, sin un consenso y sin un proceso pues dialogado, pues lo mismo el resto de la comunidad internacional es difícil que lo acepte, o por lo menos tardarían años en aceptar un Estado. Estamos hablando de Cataluña, pero esto realmente es extrapolable con cualquier otra región que se constituyese como Estado en las mismas circunstancias, con ese proceso que es un poco, pues bueno, un poco extraño y totalmente contrario a la legalidad interna. Entonces, pues bueno, al final tenían que ser los demás Estados los que, al iniciar esas relaciones diplomáticas con Cataluña en este caso, pues ya se les reconocería a Cataluña como entidad jurídica, como Estado, y luego Cataluña tendría también, pues bueno, que a la hora de agregarse o de querer entrar a formar parte de las Naciones Unidas, Cataluña tendría que plantear una candidatura formal, que primero tiene que ser revisada por el Consejo de Seguridad y luego tiene que ser aprobada por, pues creo que era, yo como soy muy malo para los datos, creo que era 2/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es complicado que eso, sí, realmente de la noche a la mañana, tal y como son las circunstancias en este caso, con esa unilateralidad es lo que es el principal problema. No hay una negociación, ni hay algo que sea voluntad querida por las dos partes, sino que es algo muy unilateral. El problema estaría ahí, en que luego pues, pasarían muchos años hasta que la comunidad internacional y la Unión Europea reconociera a Cataluña como Estado independiente. Y eso complica bastante las cosas. Perfecto, yo creo que nos has aclarado bastante todo. Javier, ahora sí, si tú quieres darla, una opinión ya más personal. ¿Tú crees que si el domingo triunfa la plataforma independentista catalana pudiera haber una declaración unilateral de independencia? ¿Tú crees que se daría el paso? En principio, si no me equivoco, corrígeme, era o estaba dentro del programa electoral que al día siguiente o enseguida, inmediatamente, si ganaba el sí, se iba a proclamar unilateralmente la independencia. Yo creo que no va a suceder eso, yo creo que no, porque lo suyo sería, pues, bueno, decir, tenemos esta legitimidad de que nos ha votado un tanto por ciento de la ciudadanía catalana a favor de la independencia, también habría que ver. Eso ya sería entrar un poco en política, hasta qué punto un porcentaje, cuánto hay que pedir, y tampoco está escrito. ¿Qué legitimidad pudiera haber? Hasta el 80%, el 60% ya es suficiente. Eso habría que establecer, sentarse con el gobierno y marcar una hoja de ruta, si es posible, claro, tiene que haber voluntad por las dos partes. Entendible. Esto era una opinión personal. Bueno, ya veis que estos días se está hablando, es el monotema en todos los medios de comunicación. El domingo se saldrá el dudas, habrá elecciones en Cataluña y bueno, pues lo que os digo siempre, a los que nos gusta y nos apasiona todo el mundo político y todo el mundo constitucional, pues en función de los acontecimientos, que todo apunta a que van a ser interesantes y apasionantes, bueno, pues os iremos informando, porque esto tiene mucho que ver con todo lo que estáis estudiando. Agradecer a Javi, bueno, pues que haya venido aquí con nosotros, que nos lo haya explicado también, a mí me ha aclarado todo, yo creo que a vosotros también, y como siempre, cualquier duda por los cauces habituales. Muchas gracias, Javi. A ti por la invitación. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.